Tengan buenas tardes a cada uno de ustedes. Después de tener un preámbulo de aproximadamente una semana, hemos visto y recordado nuestra formación de las estructuras óseas, que éstas tenían las famosas atrofias tanto en nuestro aparato estomatognático, dentro de lo que es el maxilar superior y el maxilar inferior, que éstas daban una atrofia tanto vertical como horizontal. A su vez, veíamos dentro de estas atrofias que eran centrífugas y centrípedas. Bien, ya lo tenemos hasta ese detalle. Veamos lo siguiente. ¿Cómo se ha tratado el ser humano desde la antigüedad en solucionar esta pérdida de las piezas dentales? Los fenicios ya tenían su armazón interno que mediante placas de oro llegaban a restaurar y reemplazar las estructuras perdidas. Entonces, no conformes con eso, hicieron también unas prótesis. Esto usaban el fémur en este caso, podríamos decir de algunos animales de gran peso y reemplazaban mediante los alambres y la parte del resorte lo que es la masticación y devolver el aparato funcional, tanto en la parte estética realizada, pero debe ser molestoso, ¿no? Los chinos tampoco se quedan atrás. Estos chinos manejaban más que todo las maderas, unas maderas de pajú que reemplazaban hoy en día que eran nuestros acrílicos, ¿no? Y el marfil, ambas en marfil, podían ser reemplazados como estructuras dentales. La ventaja que esta madera, de acuerdo a la humectación de la saliva, llegaban a realizar una pequeña compresión. Se realizaba la compresión a nivel de nuestros tejidos y estos tejidos nos producía la famosa retención. Pero entonces ellos manejaban más que todo la hidratación de esta madera para su contención en la cavidad bucal. ¿Cómo ha ido evolucionando? Como les decía, vamos a ver algunas cirugías que se determinan. Este ejemplo de la técnica de Kassainham. ¿Qué es lo que queremos realizar? En sí existe mucho lo que es la parte protética y no tenemos lo que es la retención mucosa, ¿sí o no? Mucodentaria, mucosa, ¿sí? Mucoperióstica. Entonces, en esta técnica de Kasseiham se van a dar cuenta que las reabsorciones que hemos observado dentro de la parte vertical no puede llegar a sujetar. Entonces, ¿qué se realiza con esta técnica? Unas incisiones y la desinserción de todo lo que es el componente muscular. Y cuando digo componente muscular, tanto por lingual y tanto por vestibular. Si recordamos por lingual, inmediatamente a nivel de la cara posterior del cuerpo mandibular, nos íbamos a encontrar con nuestras apófisis mandibulares o apófisis yenis. Dichas apófisis o espinas yenis se insertaban en la superior el músculo geniogloso y en la inferior el músculo genioideo. Lateral a ella partía una hermosa línea denominada la línea oblicua interna. A partir de esta línea oblicua interna prestaba inserción un músculo, que era el músculo miloioideo. En la técnica de Kasseiham se va a desinsertar fibras del músculo geniogloso y se va a desinsertar o abatir, en este caso, las fibras del músculo miloioideo o hamaca sublingual. Nada más. Ahora bien, en la parte vestibular, si recordamos, inmediatamente a nivel de los bordes alveolares de los incisivos centrales va a presentar y parte del incisivo lateral prestaba inserción un músculo que era el borla del mentón. Entonces se va a desinsertar a dicho músculo. Lateral a ella, juntamente con la que es la porción alveolar del canino y la parte inicial del primer premolar, prestaba inserción otro músculo, pero compresor de los labios. Este músculo va a formar el músculo incisivo inferior. Perfecto, ya lo tenemos. Nos vamos más lateral en este caso y posterior y nos vamos a encontrar también con otra línea, que era la línea oblicua externa. En la línea oblicua externa, a nivel de su tercio anterior y tercio medio, iban a prestar inserción mi músculo depresor del labio inferior o cuadrado del mentón. Perfecto. Entonces, como hay atrofia, entonces eso también lo vamos a reinsertar.
Lateral a ella hemos visto el tercio medio de la línea oblicuo-externa, iba a prestar inserción en mi músculo platismo mioide subcutáneo del cuello, y en el tercio posterior de dicha línea iba a prestar inserción también nuestro músculo, en este caso depresor del canthus labis o canthus oris, el músculo depresor del labio inferior. Perfecto. Si hablamos dentro de la intersección tanto de la cara interna de la cara externa, en la parte posterior íbamos de insertarnos con un músculo, el músculo buccinador. Lateral al músculo buccinador, inferiormente su inserción del quinto par masticatorio, el músculo esfenomandibular. Perfecto. Ya tenemos prácticamente recordando lo que son las inserciones musculares, tanto de la cara lingual como de la cara vestibular. Pero puede existir variantes, sí, existen, ¿no? Entonces, en esta técnica vamos a realizar colgajos y la reinserción. ¿Qué significa? Su inserción propia que ya estaba, lo vamos a hacer desinsertar y volver a insertar. ¿Para qué? No tenga molestias y movimientos nuestra querida prótesis, por culpa de la porción, en este caso, de la atrofia vertical que ha presentado, tanto transversal más vertical. Entonces reinsertamos. A eso se refiere como la técnica quirúrgica protética. Ahora sí, les mostramos el video. Voy a retroceder una nada. Empezamos en la parte clínica, como su nombre dice, una técnica de Kasei-Ham, pese que presenta, vean, dos implantes laterales por delante de mi agujero mentoniano y sus tapas, ¿no? Parece más que tapas, parecen sus cicatrizales en este caso, ¿no? Con su porción de la cicatrizal. Perfecto. Veamos nuestro videito. Ya tenemos la carúncula sublingual y lo estamos haciendo la desinserción por la vía vestibular, aproximadamente a 5 milímetros por debajo de la cresta gingival. Se está utilizando una pinza y un suctor, preferentemente una incisión lineal, y como si fuese un bistec se está fileteando, ¿no? Solamente la porción mucosa, y se está dejando todavía a nivel del periósteo. Entonces estás realizando un colgajo mucoso, nada más, ¿no? Ahora bien, ya lo tenemos, en este caso en la fotografía, manejamos nuestro colgajo y hemos dado una incisión. ¿Qué más vamos a hacer? Desinsertar, dijimos, esas fibras musculares ya mencionadas, una con otra. El colgajo se amplía ampliamente, se va hasta el borde de la cresta mandibular. Ahora sí se está desinsertando en nuestro periósteo. Como se ven, otra incisión de forma lineal. Claro, abundante sangrado en este caso y la desinserción. Está utilizando una legra a este nivel, una legra de Fred, y se va a dar una síntesis tanto en el periósteo, escúcheme, tanto en el periósteo como el colgajo libre mucoso. Nada más. Entonces, como si fuese un colchonero y se deja todo este espacio. ¿Y por qué? Lastimosamente, este espacio del acto quirúrgico va a tener que cicatrizar por segunda intención. Ya le doy una pausa. Denme un segundo. Ya le damos una pausa. Estamos realizando la síntesis y lo encontramos, ¿no? Entonces ya tenemos que esta mucosa se ha producido en un colgajo. ¿Y qué se va a hacer? Ampliar el fondo de surco vestibular. La técnica de Kasei-Ham, desinsertamos y modificamos y ampliamos mi surco vestibular. ¿Se dan cuenta? Para que haya una retención, en este caso muco, implanto soportada. Y todo este epitelio, su regeneración por segunda intención. Aquí nos falta en este caso nuestro mucosa labial y ya lo tenemos. Entonces espera un poquito, debe doler, sí, amplio, tejido fibrinoide de la desaparición ya se está formando, hemos amplificado nuestro surco. Entonces en eso nada más así de sencillito consiste la técnica de Kasei-Ham. Existe variantes que lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces con esto hemos ampliado nuestro fondo de surco, desinsertando al músculo borla del mentón, hemos desinsertado levemente, pero está en la línea oblicuo-lateral, a mi músculo compresor incisivo. La técnica de Kasei-Ham puede haber sus variantes, ¿no?
la incisión, pero sospechosamente, denme un segundo, le daremos un atrás, que aquí a este fondo de surco que lo vamos a ampliar era para porciones edéntulas, pero en este caso es para porciones déntulas. ¿Qué significa? Que las incisiones del labio inferior eran muy adheridas, ¿no? Entonces no existía esa eversión que deberíamos dar en nuestra estética. Una incisión lineal con descarga en forma angulada en la mucosa como injerto de del paladar. Necesitamos solamente un injerto mucoso. Se lleva nuestro injerto de paladar. Tenemos nuestro colgajo cervical, nuestro colgajo labial, un autoinjerto. Se realiza la síntesis del área para su revascularización de la parte lateral a la parte media y central. Lo correcto es con nylon, como quieran ustedes. Se va a volver a colocar, en este caso con los extremos, como si fuese una bolsa lateral y anterior. Facilito, ¿se dan cuenta? En esto con la otra técnica, que era por una regeneración por segunda intención, esta otra ya estamos realizando con un injerto. ¿Se dan cuenta? Un autoinjerto de paladar para reemplazar lo que es el fondo de surco vestibular. Entonces esto va a amplificar levemente, ¿no? Nuestro fondo, pero ¿por qué? Este labio era corto, entonces estamos formando una estética. Ahora que hoy en día está de moda la armonización facial, existen muchos detalles para trabajar en tejidos blandos, ¿no? Observemos más una matio, en este caso, ¿sí? Una pinza para algodón, una síntesis, lo terminamos. Lo más importante va a importar la corriente de la vascularización. Si recordamos dentro de la porción del injerto donante, es directamente en la parte microvascular de la semiológicamente de la porción vascular ha sido tomado nuestro injerto. No se puede tomar de la porción nerviosa y peor todavía de la porción glandular. Debe doler. Lastimosamente el paladar va a tener que cicatrizar por una segunda intención, ¿no? El sangrado amplio, el mismo profesor, si se dan cuenta, con otra técnica, el subtor es algo ya familiar en las características. Y se empieza también como realizar, en este caso, la marsupialización, tiene este tipo de caracterización de la técnica con injerto. Lateralmente ya se está haciendo un punto simple, ¿no? Hacia los tejidos profundos juntamente con nuestro colgajo. Ampliamos un poco, ¿no? Ya lo tenemos, se dan cuenta cómo ya se ha amplificado lo que es nuestro fondo de surco. Esperamos en este caso la neovascularización y la formación de cicatrizal fibrosada a nivel de los bordes que se ha realizado, ¿no? Entonces, esta es la otra forma de, en pocas palabras, estamos reeducando, reinsertando las fibras musculares. Entonces ahí se está colocando, en este caso, una membranita, por si acaso, para que no se quede estructuras óseas y exista de acuerdo a la regeneración. Fondo de surco, ampliado, cemento quirúrgico. Este mismo cemento lo van a utilizar en periodoncia, ¿no? ¿Qué nos dice? Pos, tejido fibrinoso, en este caso fibrilar, a nivel del borde del injerto. No existe levemente cambio de coloración por separación, pero no por proceso infeccioso, y encontramos una regeneración. Esto ya la tenemos. La misma surcoplastía se denomina también. Esta técnica de Casey-Ham es la reeducación de la inserción muscular. Pero la surcoplastía solamente se refiere a la modificación del fondo de surco vestibular. Podemos emplear equipos modernos como lo que es el láser, ¿no? Y lo vamos a realizar y va cortando. Lo malo que cuando vemos este tipo de materiales o instrumentales
es el olor, ¿no? Te queda como un olor a carne quemada, algo así, ¿no? Me deja una sensación. La ventaja que ya no existe el sangrado como los anteriores, ¿no? Dentro de los cortes que se está realizando con láser, entonces produce unos microcoágulos en los capilares que evita el sangrado. Se ha obtenido nuestra encía queratinizada a nivel del borde, se está desinsertando las fibras musculares ya mencionadas como si fuese un fileteado, ¿se dan cuenta? Pero no existe mucho sangrado, incluso las inserciones laterales. Este es nuestro nervio, el nervio mentoniano, ¿no? Que hay que cuidar juntamente con nuestro agujero mentoniano. Ahora, ¿qué más lo tenemos? Vamos lavando. Deme un segundo, hay alguien que me llama. Ya lo hemos pasado. Ya lo tenemos. La mucosa, ¿qué músculos era este nivel? Borla de la barba, cuadrado del mentón y una cicatrización por segunda intención, ¿no? Entonces son estos los pequeños detalles que van formándose y hemos amplificado nuestro fondo de surco vestibular. Hay varias técnicas, ¿no? Que se ha ido manejando. Ahora bien, ¿lo podemos hacer en superior? Sí, pero en superior. ¿Qué es lo que varía? Cuando hay una prótesis que dijimos mal adaptadas, mal ajustadas, o a su vez las absorciones óseas que nos dan este tejido que está moviendo, que lo llamamos la encía queratinizada, fibrosada. Entonces no nos sirve. Entonces lo tenemos que eliminar todo este tejido blando, porque no nos permite una retención. Lo otro, también vamos a realizar en este caso la reeducación de la inserción de las fibras musculares. Para ello tenemos que recordar que en el maxilar superior, en la parte media y lateral, existían las inserciones del músculo depresor del septum nasi, músculo depresor del tabique nasal. Lateral a ella voy a encontrarme con las inserciones del músculo compresor labial superior. Lateral a ella y superior me voy a encontrar con el músculo elevador del labio superior o músculo canino. Lateral a ella y casi posterior me voy a encontrar con las fibras superiores del músculo buccinador. Entonces, esas son las que vamos a encontrar dentro de las estructuras óseas adyacentes o próximas al borde orbitario, ¿no? Internamente podríamos mencionar que vamos a encontrar al paquete vasculonervioso nasopalatino. Ya lo tenemos. Entonces todo esto no nos gusta, entonces vamos a hacer una doble cirugía, ¿no? Una pequeña incisión a ese nivel, ¿no? Vemos que todavía se ha adherido lineal a nivel de la cresta gingival o si quieren, a la encía queratinizada, fibrosada, ¿no? Se sujeta con nuestra pinza de King, entonces lo observamos, las inserciones de tejido lo tenemos juntamente en la parte media, podemos encontrar nuestro frenillo labial superior que es de tejido fibroso, en este caso, y muscular. Se va eliminando todo ese exceso, ¿no? Y con electrocauterio, por el mismo sangrado, hacer unas ¿cómo diríamos? Unos microcoágulos y lo tenemos. Una síntesis, en este caso continua, una síntesis continua, la obtenemos lateral. Ya hemos eliminado el tejido blando. Ahora eliminemos el fondo de surco amplificado, ¿no? En este caso, quirúrgicamente yo prefería nomás amplificar esto y no realizar, ¿no? Pero ya, lo dejemos. A cada cirujano lo tenemos. Nuevamente surcoplastía con láser, en este caso, el fondo de surco vestibular superior. Se realiza nuestra incisión, los microvascularización, se va a reeducar las inserciones. Observen, este es el músculo depresor del tabique nasal, ¿no? Ya lo tenemos a ese nivel y lateralmente lo vamos a encontrar al músculo incisivo superior, ¿no? Y aquí ya no encontramos nada, ¿no? Solamente es periósteo y divulsionamos juntamente con los tejidos más profundos, ¿no? Reinsertamos, vean, la inserción inferior del músculo, ya lo estamos, el frenillo lateral lo hemos ubicado juntamente con las inserciones más anteriores del músculo buccinador, y ya lo tenemos.
Utilizamos una gasa, se controla la microvascularización, en este caso lateral. Ya estamos próximos a la tuberosidad del maxilar, su amulus, a ese nivel. Se está reinsertando, en este caso, que cae a nuestro músculo buccinador. Vamos al lado opuesto, nuevamente se realiza nuestra incisión, diré, nuestra diéresis con nuestro láser. No hay mucho sangrado, se va disecando a mi músculo incisivo, se va disecando a las fibras superiores del músculo buccinador a nivel de la estructura ósea, el periósteo, y se va amplificando, ¿no? Como sale, como diríamos, un poco de humo, entonces sumamente, un poco de olor, y como está anestesiado todavía no hay sensibilidad. Post anestesia sí va a ser el problema, ¿no? Se mantiene, si se dan cuenta, dentro de esto se mantiene lo que es el frenillo labial superior, no se lo elimina. Ambas inserciones musculares, buccinador en la parte, el músculo mictiforme, como a ustedes les encanta. Y esto lo va a sintetizar juntamente con el periósteo, como se ha visto más antes, para mantener su colgajo, en este caso labial, y el colgajo vestibular en ambas, y tiene que cicatrizar por segunda intención. Surcoplastía con láser de la arcada superior. Veamos lo siguiente ahora. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Ese que ya tenemos estructuras, estamos utilizando unos tornillos, ¿se dan cuenta? Unos tornillos y una membrana. La otra tendencia para nosotros tener una cirugía protética es aumentar el volumen de la estructura ósea de nuestro reborde alveolar. Para este aumento de volumen existen varias técnicas. Lastimosamente los heteroinjertos, los autoinjertos son prácticamente los que nos van a poder resolver este problema. Se observan a este nivel, ya tenemos un injerto que se va a llegar a reemplazar, en este caso, a las estructuras óseas y va a poder llegarse a aumentar la proliferación del fibroblasto y del osteoclasto. ¿Qué significa esto? Que este tejido va a hacer que proliferen estas estructuras para la neoformación ósea. ¿Sí se puede? Sí se puede. Entonces les podemos colocar en este caso una pequeña malla, en este caso, que nada más que es el tejido fibroso, que lo encontramos y que lo hemos denominado la membrana. Esta membrana va a tener el contenido de hidroxiapatita, en este caso, y tejido fibroso. Pero lo están haciendo de una retención con sus tornillos. A esos tornillos les hemos denominado como tornillos de fijación, que por dentro se va a dar la formación de las estructuras óseas, ¿no? Y hemos aumentado todo el volumen. Estos va a ir a reemplazar, en este caso, para que no exista el tejido fibroso de cicatrización abunde por dentro, su intención es la formación de estructura ósea. Por eso se los domina con nombre de mallas. ¿Ya? Entonces ya lo tenemos. El otro era de hidroxiapatita. Y esto ya es una membrana, les cuento, ¿no? Una membrana fibrosa que la vamos a encontrar. También está sujeta con microtornillos, ¿no? En este caso, para que no exista movimientos y se pueda llegar internamente a formar las estructuras óseas y no se vaya a fibrosar. Si se llega a fibrosar, solamente vamos a tener tejidos blandos. La intención es desplazar el reborde alveolar de las estructuras. Nuevamente sujetamos. Por dentro se puede observar, en este caso, el hueso sintético. Entonces se coloca el hueso sintético, se coloca mi membrana y recién podemos llegar a reemplazar, ¿no? Ya lo encontramos, no comparto mucho este tipo de descargas del colgajo, pero ya. ¿Y eso qué utilizan? Lo damos un preámbulo, ya tenemos nuestro hueso sintético, que todo el reborde alveolar lo va a ir reemplazando. Siempre se trata de exagerar un poco el por qué se va a reabsorber. Tiene esa frecuencia de reabsorber. Todo este hueso sintético
va a ser reemplazado por el hueso del paciente. Solamente nos sirve, como diríamos, como un esqueleto, en este caso, de las estructuras y ser reemplazados, ¿no? A eso se ha llamado la famosa osteointegración. Perfecto. Ya lo encontramos y sobre eso se le va a colocar la membrana. Podemos colocar, ya hemos visto uno que es hidroxiapatita, otro que es la famosa membrana, y podemos reemplazarlo también por estructuras un poco más rígidas, que son los metales, ¿no? Las famosas mallas pero metálicas. La característica de esa malla metálica puede ser en este caso, de aleaciones de molibdeno, de titanio, de vanadio, de platino. Mejor si es de titanio, ¿no? Va a ser reemplazado por la neoformación de las estructuras óseas. Y se le da un posicionamiento, ¿no? Con nuestros tornillos de sujeción y nuestros tornillos de fijación. Ya lo encontramos, vamos a utilizar dos. Ya los encontramos dos, uno lateral, en este caso posterior, y vemos que no existe el movimiento. Lastimosamente en este tipo de técnicas quirúrgicas de reemplazar y formar nuestros desbordes alveolares, esto ya es de dos tiempos. ¿A qué se refiere? Que una vez que esperemos entre 4 a 6 meses aproximadamente la formación de las estructuras óseas, tenemos que eliminar esta membrana. Entonces, en el segundo tiempo ya nos da la eliminación. Los tornillos de fijación, está de aquí, de acuerdo al diámetro que nosotros tengamos, vamos reemplazando en cada una de ellas, ¿no? Y así vamos sujetando. Y lo malo, que si es que no tenemos buen contorno, es como es rígida, no nos da una formación así adecuada de arco, si se dan dando cuenta, ¿no? Nos dejan los espacios y todo eso. Pero su multiperforación, en este caso cribada, nos permite, ¿no?, manejar nuestros tornillos de sujeción y de fijación. Encontramos una membranita, se va a reemplazar, aparte de la malla se va a introducir una membrana para que no exista mucha adherencia y tejido fibroso a nivel de esas estructuras, ¿no? Se le coloca una membrana. Lastimosamente, costo-beneficio. Si manejamos todo este tipo de materiales, vamos a encontrar una elevación tremenda de los costos, ¿no? Tanto uso de membranas y demás detalles. Perfecto. Ya estamos con lo último. Se faltó un poquito de membrana, entonces estamos colocando. Estas membranas también lo podemos utilizar en la fascia de la calota. Podemos usar en este caso la fascia lata, pero es un poco más complicado, ¿no? Preferible el sintético. Perfecto, ya lo tenemos. Con esto, a esto se llama el reemplazo y de la regeneración alveolar. Es lo que se está realizando con estas técnicas. Técnica de Owen Herscher. Es algo que hemos encontrado, pero en este tipo de alteración de un prognatismo, ¿no? Entonces tenemos una hipognatia, una falta de desarrollo del maxilar superior, una hipergnatia, en este caso con lo que es aumento de desarrollo mandibular. O sea, ya tenemos dos, ¿no? Si vemos de perfil, nos va a mostrar nuestro profesor, entonces ya es muy notorio, ¿no? En este caso, incluso su ángulo goniaco con el ángulo mentoniano sumamente prominente. Entonces, en esta técnica de Owen-Hesser vamos a hacer que se reduzca la mandíbula y crezca, ¿no?, el maxilar superior. Y es fácil, de puntos de crecimiento tanto de la premaxilar y de la postmaxilar, y tanto de los puntos de crecimiento y desarrollo primarios y secundarios del maxilar inferior, que esto ya domina, ¿no? Entonces estamos a nivel de la rama, borde posterior, borde anterior, y vamos a tratar de disminuir esto. Otros mencionan que esta técnica no es más que una técnica ortognática, hoy en día se le ha denominado, pero en estos momentos se denominaba como la técnica de Owen-Herscher, ¿no? Entonces, lastimosamente un tratamiento ortodóntico, una sobremordida inferior sobre la arcada superior por falta y ausencia de desarrollo, ausencia del incisivo lateral, si se puede dar, con migración del canino, en este caso, con su migración, ya lo encontramos. Entonces, lo que se va a tratar de realizar, mantener la línea media sagital, ¿no?
Lastimosamente en la arcada inferior nos resulta su línea media sagital, hay una discrepancia del plano medio sagital, ¿se dan cuenta? De unos +5. Entonces se va a tratar de llevar este punto medio tanto de la arcada. El overjet encontramos una discrepancia positiva +5 milímetros. ¿Se dan cuenta? Dentro del overjet. Y es fácil, ¿no?, de manejar de la cara vestibular de superior a la cara inferior. A su vez, se va a dar una trayectoria de realizar una pequeña mentoplastía a nivel del crecimiento de la región anterior de la mandíbula, ¿no? Perfecto. Ya lo encontramos. Ahora bien, ya tenemos nuestro caso clínico. Levemente una ptosis palpebral. Si se dan cuenta, parecía un Cushing o una alteración de las glándulas tiroideas, ¿no? Pero ya encontramos. ¿Qué es lo que se va a realizar en la mandíbula? Una línea horizontal, ¿no? Una línea horizontal. ¿Por dónde? Por encima del agujero dentario inferior. ¿Se dan cuenta? Por encima del agujero. ¿Por qué? Tenemos que cuidarla tanto la parte vascular como la parte nerviosa. ¿Ya? Ahora bien, ¿de qué lado nos interesaba? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Sabemos que nuestra rama va a presentar dos tablas, una tabla interna y una tabla externa, y a nivel del canal retromolar vamos a hacer otro corte. ¿Se dan cuenta? Otro corte a nivel de la porción. Lastimosamente, a nivel de mi cresta buccinato, trígono palatino, entre el músculo pterygoideo interno y el músculo pterygoideo externo. Una vez realizado, se va a realizar una vertical juntamente a nivel del borde anterior de la rama mandibular, una resección. ¿Se dan cuenta? Resecamos por la cara interna en forma horizontal, resecamos en la parte del borde anterior una línea oblicua y vamos a resecar en la parte vestibular entre rama y cuerpo mandibular con otra vertical. ¿Se dan cuenta? Y es más o menos como una S, diríamos, una S itálica más rara, ¿no? ¿Por qué realizamos esto? Conservando la inserción del músculo temporal, conservando el músculo pterigoideo interno y conservando la inserción del músculo macetero. ¿Se dan cuenta? Las inserciones musculares van a ser las obvias dentro de mantener esta técnica. No podrías realizar una horizontal y punto por encima y colocar mini placas. Sí sería, pero nuestra técnica de Oehescher no nos da, ¿no? Y conservamos todas esas inserciones musculares. Y tenemos que ver, en este caso, de acuerdo a la contractibilidad que existe en las fibras musculares, en este caso, se está apuntando que a ese nivel se inserta músculo pterigoideo interno. Bajo anestesia general de nuestro paciente, le utilizamos un taquito de goma, en este caso, que ustedes ya lo conocen, y para poder realizar dicha técnica, ¿no? Ya lo tenemos. Se ha utilizado, si se dan cuenta, ya se ha colocado el arco de Gehring. Estos fiecitos que se ve tanto en la parte superior como inferior son arcos de Gehring, que esta técnica va a ser mediante el famoso cerclaje. Con su dedo índice se está llegando a palpar las estructuras anatómicas ya mencionadas, juntamente con lo que es el borde anterior de la rama, músculo pterigoideo interno, algo que les gusta a ustedes, ¿no? El ligamento pterigomaxilar, buccinato-faringio, y lo vamos a hacer, ¿no? La incisión va a ser una incisión a nivel del fondo del surco en forma lineal. Quiero que observen este tipo de cánula. Este cánula se utiliza más que todo para neurocirugía, pero ha sido empleado por nuestros cirujanos, ¿no? Una incisión lineal, nuestro legra en este caso, de MEAT, ya lo encontramos y se observa todo lo que es el borde anterior de la rama. Observen el borde anterior. Un separador de Langenberg que nos permite con rama, en este caso, y sugestión areolar, nos va a permitir mayor precisión de la separación. Aquí ya no usamos Minnesota, ¿no? Este otro separador, es, por si acaso, es un separador angulado que lo podemos ir manejando. Ya tenemos nuestra succión a ese nivel. Estamos observando las inserciones musculares. ¿Qué es lo que tenemos que desinsertar levemente? Lateral, músculo macetero. Medial, al músculo pterigoideo interno. Ambos músculos, ¿no? ¿Y qué dijimos? Vamos a cuidar a mi nervio dentario inferior. Ya tenemos músculo macetero externo, músculo pterigoideo interno. Nos ha importado las inserciones inferiores de
del fascículo buccinador, y nos ha importado también, en este caso, a mi músculo elevador de la mandíbula o quinto masticador esfenomandibular, ¿no? Entonces, por encima se lo va a realizar. Medio que complicada, ¿no? Esta situación, pero ya la vamos a encontrar. Perfecto. Ya lo encontramos con nuestro punterito y lo vamos a hacer de ambos lados. Vean, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Damos esa proyección. Perfecto. Resecamos, ¿no? Resecamos en forma horizontal con el cuidado de no pasar. Tenemos nuestra misma legra, ya está manteniendo, ¿no?, nuestro Langebeck, y aquí un separador del labio inferior, un Farabeus, ¿no? Ya se está manejando. Se va a cuidar que no eliminemos nuestro estrato nervioso, ¿sí o no? Entonces se le está colocando ahí una aguja, por si acaso, una alegrita, y se le mantiene ahí. Entonces la fibra nerviosa se le está divulsionando, se le está separando levemente hacia medial. Entonces lo encontramos, suctor, y vamos a poder observar nuestra ciecita, ¿no? Ya un separador profundo. Este separador es el separador de Zama. Este separador es de Austin. Entonces lo va a estar colocando directamente así a nivel de la Zama y lo va separando. Ahora sí ya podemos observar. ¿Se animan a ser cirujanos? Excelente. Y no es tan complicado, no solamente la habilidad y lo que llamaremos los equipos. Las fresas, que siempre nos interesan, ¿no? Una fresa, en este caso de cuello largo, fisura y con alta irrigación para evitar en este caso, el calentamiento o la fricción de las estructuras y de los tejidos a ese nivel, ¿no? Entonces, nuestro modelo anatómico se le va a ir desecando, tal como se desea, en la forma horizontal. La intención que estas fresas ya no solamente son de acero inoxidable, sino son con la variante que no pierdan su filo de terminación en molibdeno. Esa es la pequeña variante, ¿no? Ya lo tenemos la separación, en este caso se está yendo desecando suavemente, ¿no? Ya encontramos. Perfecto. En la sección coronal. Ahora vámonos a nivel de la sección del borde anterior de la zama. Continuamos entonces nuestra sección, ¿no? Solamente se está resecando lo que es el tejido compacto y mediante un cincel, en este caso un grill, lo que se utiliza también son los grills. ¿Qué es un grill? Es el torno, por si acaso, el torno que se va manejando, ¿no? Entonces, mediante el grill ya se está utilizando una resección de toda la tabla interna y la tabla externa de la zama en la parte anterior de la zama. Y posteriormente dijimos nuestra vertical. Pero ¿cuál es la variante? Esta ha sido lineal, la parte en este caso horizontal. Este es de tipo puntiforme, ¿no? Puntito, 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 puntito. ¿Se dan cuenta? Entonces solamente son las pequeñas técnicas. Si se observa a nivel del fondo, vamos a encontrar la irrigación con suero fisiológico y demás detalles, ¿no? Ya tenemos nuestro hemosuctor a ese nivel, altamente irrigado, mediante la misma pieza, por si acaso va irrigando. Ya lo encontramos. El corte horizontal y el corte vertical. De sección horizontal, de sección, en este caso, vertical. Nos falta, perdón, oblicua, nos faltaría nuestra vertical. Perfecto. Procedamos, ¿no? Falta realizar ahora la disyunción, la separación de nuestra resección, de nuestro corte. Entonces ya tenemos nuestros cinceles, existe una variedad por si acaso de cinceles, existen cinceles óseos, cinceles dentales, cinceles con doble filo, doble bisel que llaman, con un solo bisel, cinceles en caña, cinceles en media caña, cinceles con bordes. Entonces, este cincel en este caso es en forma de un solo bisel y nos sirve para las estructuras óseas. Y internamente, como ya tenemos tejido esponjoso, nos da esa característica de poder separar, siempre teniendo el cuidado, ¿no?, dentro de la separación. La ventaja también, de acuerdo a la conservación de las inserciones, es como realizar una fractura positiva. Vean los pequeños golpecitos, ¿no?, que se dan. Más o menos están empleando entre 5 a 10 newtons aproximadamente, ¿no? Ya lo tenemos, evidenciamos
la separación, eso se llama la disyunción, la separación de las estructuras que ya hemos ido mencionando, ¿no? Realizamos la misma técnica en el lado opuesto, ¿no? Directamente. Nuevamente, entonces se comprueba que haya la separación tanto del cuerpo maxilar y demás, ¿no? Y mediante nuestros disyuntores, tanto del lado derecho y del lado izquierdo, se va a llegar a reposicionar, ¿no? Y por eso ya, arco de Guerin, vean, un arco de Guerin superior, un arco de Guerin inferior, sujetados en este caso entre los espacios interdentales mediante el alambre inoxidable, ¿no? Y ahí hacemos medias cañitas, ¿no? Chononitos, como le han llamado, o colitas de cerdo. Tienen varias variantes de nombres, ¿no? Pero para eso es el famoso cerclaje. ¿Qué significa? Después de esto lo vamos a unir con el mismo alambre, tanto la arcada inferior como la arcada superior. Se reposiciona, se conserva en este caso los cortes de la trayectoria, vean, el exceso se le va a eliminar, se observa el ángulo mandibular, la posición, reposicionando a ese nivel, ¿m? Ya lo encontramos para tener su trayectoria y dirección. Entonces, vean cómo va girando, ya vamos fusionando toda esta parte. Y esto ya se llama el cerclado. Entonces se ha unido tanto la arcada superior con la arcada inferior mediante mi arco de Guerin y estos tienen unos pequeños ganchitos que vamos sujetando ambas arcadas, ¿no? Superior e inferior. Lastimosamente a nivel de esas arcadas, para que se osteointegre, tiene que estar mínimo entre 3 a 6 meses. ¿Y cómo va a comer? Con los espacios interdentales todo licuadito. No hay otra forma. Ah, ya, perfecto, ¿no? Ya lo encontramos. Entonces ya se ha mantenido la línea media. Vamos a ver dentro de los incisivos superiores y los incisivos inferiores la deposición, ¿no? La diferencia de la ortognática, que es solamente a nivel de los premolares, se pierde un premolar o dos premolares y ahí se coloca con las placas, en este caso de titanio. La técnica de Oberherscher es prácticamente la deposición entre el cuerpo y rama mandibular. Esa es una pequeña variante que podemos mencionar de la ortognática. Y veamos su perfil. Wow, ahora sí, ¿no? Ya encontramos en este caso, maxilar no se ha tocado, superior en este caso, la hipognatia sí, pero la causa era una hipognatia, falta de desarrollo del arbotante superior hacia el arbotante inferior. En este caso ya la mentoplastia no se va a realizar. Y ahí se ha quedado, se queda, ¿se dan cuenta? Estos ganchitos que les voy mencionando van sujetos juntamente con la parte del alambre y lateralmente se sujeta. ¿Y dónde se come? Lastimosamente por este canal. Este canal recibe el nombre de canal retromolar. Mediante sonditas, en este caso, llega a introducir su alimentación. Entonces se tiene que quedar todavía. Eso también se llama cerclaje de trinchera. Se utilizaba más que todo en la parte de las guerras, ¿no? Hoy en día no debería utilizarse, pero por costos y beneficios se sigue utilizando, ¿no? Los hospitales de alto nivel, en este caso, siguen manejando esto de lo que es el cerclaje. Y es fácil de colocar, ¿no? Lo malo, un poquito los costos, ¿no? Del arco de Gehring. Después del alambre inoxidable no hay ningún problema. Se puede usar 0,6, se puede utilizar 0,8, no hay ningún problema de alto, ¿no? Ya encontramos en este caso, su guía, que mencionó la guía canina. Eso que no te presentaba un incisivo lateral. Entonces, pese a eso, lo han introducido o han tratado de llegar a la línea media, ¿no? Fácil. Técnica de Owen Herscher, ¿no? Estos separadores labiales, ¿quién no quisiera tenerlos, no? Exclusivamente en tratamiento endodóntico o ortodóntico.